Capítulo 1 Piloto. ¿Es esto todo? En medio de una habitación oscura, con solo las luces de su PC reflejándose en su rostro, Michael se aferraba a su pecho como si la muerte lo tuviera en sus garras. La mayoría de la gente temía morir sola, pero Michael estaba más que conforme con este final. Estaba satisfecho. Para él, una vida llena de videojuegos, anime y comida a domicilio era más que suficiente para ser feliz. Mientras tuviera acceso a Internet, podría vivir confinado en su casa para siempre. Después de 35 años, su cuerpo parecía haberlo abandonado. Resultó que alimentarlo solo con comida rápida, sumado a la falta de ejercicio, no era una buena combinación para una larga vida. Cook. Su visión pronto se volvió negra, como si lo estuvieran obligando a dormir. Pero algo extraño le ocurrió. Seguía consciente. No podía mover el cuerpo, no sentía nada en la piel y no podía ver a su alrededor, pero aún podía pensar, ¿es esta la otra vida? Él nunca creyó realmente en ninguna religión, pero resultó que tenían razón. Hola, Michael. Una voz etérea resonó en la oscuridad, sobresaltándolo. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Antes que nada, me gustaría disculparme. Por un error mío, te marchaste de tu mundo original demasiado pronto. No deberías haber muerto allí. Miguel asumió correctamente que estaba hablando con un ser divino. Eres un dios, ¿verdad? Sí. Soy un dios. ¿No estás enojado? La indiferencia de Miguel ante su muerte pareció haber despertado en el dios mucha curiosidad. Supongo que no puedes devolverme la vida, ¿verdad? Si pudieras, no te habrías molestado en hablar conmigo. Habrías enmendado tu error y me habrías revivido. A Michael nunca le importó preocuparse por cosas que no podía cambiar. Si le gritara al dios, ¿podría resucitarlo mágicamente? Probablemente no. Ni siquiera me vas a preguntar por qué un dios todopoderoso como yo no puede revivir a la gente. ¿Eso es todo? ¿Te parece bien? Si todavía tuviera cuerpo, Michael se habría encogido de hombros. Soy un tipo tranquilo, respondió. Le pareció haber oído un suspiro exhausto del dios, pero debió haber sido su imaginación. Estaba tan dispuesto a ser el dios misterioso que permanece en paz mientras me gritas, da igual. Como este es mi error, estoy obligado a darte algo a cambio. Solo llévate mi alma, hombre. Si no tuviera conciencia, no sabría que me estoy perdiendo el próximo anime de esta temporada. Como no puedo devolverte la vida en tu mundo original, te daré una nueva vida en otro. Si Dios tuviera un cuerpo, habría intentado echar un vistazo a la expresión de Michael, esperando que la emoción llenara su rostro. Pero la respuesta de Michael fue mediocre. Dios, siendo el ser omnisciente que es, conocía el amor de Michael por el anime. Así que pensó que le encantaría la idea de ser transportado a otro mundo. ¿Por qué no estás emocionado? A los webs como tú les encanta el isekai, ¿verdad? Por supuesto, no desconocía el concepto de ser transportado a otro mundo. Le gustaba mucho, dado su amor por el anime y todo el entretenimiento fantástico. Pero verlo era una cosa, vivirlo era un concepto completamente diferente. Aunque le encantaba ver a los héroes luchar contra los señores demonio, Michael no quería perder el tiempo luchando. Prefería sentarse frente al televisor y ver al héroe luchar contra el señor demonio. Por eso estaba tan satisfecho con su vida anterior. No tenía que luchar por sobrevivir. Tenía todo lo que necesitaba. Si tenía hambre, podía pedir que le llevaran la comida a casa. Si estaba aburrido, podía encender la computadora y jugar. Si se aburría de eso, podía ver películas en la tele. Si fuera transportado a otra vida, no tendría nada de eso. Preferiría simplemente desaparecer antes que empezar desde el principio. Solo llévate mi alma, hombre, dijo Michael, sintiéndose ya aburrido y luchando contra el impulso de usar su teléfono y navegar por internet durante una buena hora. Por supuesto, su actitud fue muy evidente para Dios. Lo dejó sin palabras. Habría sido más fácil tratar con un no creyente enojado que con Michael. Lo siento, no es posible. Tengo que poner tu alma en otro cuerpo, en otro mundo. Esa es la regla. Y por mucho que te quejes. Bueno, si no tienes elección, entonces que así sea. Así de fácil. Oye. No te encojas de hombros. Tras lidiar con Michael solo unos minutos, el dios ya estaba cansado. Inmediatamente lanzó un hechizo y envió el alma de Michael a otro mundo. Una extraña sensación cálida envolvió todo el ser de Michael, como si estuviera sumergido en un agua cálida y viscosa. Sumergido en esta agua, Miguel escuchó la voz que se desvanecía del dios molesto. Te di habilidades basadas en tus deseos. Es desconocido por ahora, pero lo descubrirás pronto.
Y como te arrebaté de tu cómoda vida, he decidido reencarnarte en el hijo menor de la familia más rica del mundo. Así que vive una vida de lujo, señor estoico. Dólar, asterisco arroba, por ciento dólar asterisco y arroba, por ciento arroba arroba. Atlan escuchó un montón de sonidos nuevos, apagados y extraños, y ruidos excitados. Sintió que le sacaban la cabeza de algún lugar cálido y viscoso. Entonces, una luz cegadora. Le tomó un par de segundos antes de que sus ojos pudieran adaptarse a la luz. Dólar, y arroba, asterisco y arroba. ¿Dónde estoy? ¿Qué dicen? Parece que te están felicitando por tu nacimiento. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy Chad Juno, tu asistente personal de IA. Capítulo 2 Renacido. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no llora? En lugar de oír el llanto de un recién nacido al salir del vientre de su madre, solo podían ver un rostro extrañamente confundido en el bebé. Doctor, ¿está bien mi bebé? El hombre de bata blanca agitó las manos, y su cuerpo brilló con un ligero tono verdoso. Parecía un espejismo o una imagen semitransparente de enredaderas y hojas creciendo en su rostro. Miró al bebé en sus manos. Estoy perplejo. No hay nada físicamente malo con el bebé. Mientras sus padres estaban preocupados por su seguridad, Michael todavía estaba procesando su reencarnación en este mundo. Miró los rostros que lo rodeaban. El hombre que lo sostenía en posición vertical parecía ser el médico, dado que fue él quien lo sacó del vientre de su madre. Hablando de su madre, ella todavía estaba acostada en su cama y lo miraba como lo haría una madre cuando un médico le dice que algo anda mal con su bebé. Irrazonablemente preocupada. Su cabello amarillo dorado se extendía libremente sobre las almohadas, mostrando el duro trabajo al que la sometía. Ella parece humana, al menos Dios me puso en un mundo todavía similar al mío anterior. Ella también se veía hermosa. Si la hubieran transportado a su mundo original, sin duda la habrían reclutado en una agencia de ídolos coreana desde muy joven, solo por su apariencia. Mientras tanto, su padre estaba de pie junto a su madre. Su barba incipiente combinaba a la perfección con su uniforme principesco, dándole un aspecto sumamente digno. Parecía recién llegado de recibir un montón de medallas del ejército. Sus padres parecían sacados de un cuadro medieval. ¿En serio están haciendo cosplay durante mi parto? ¿Y dónde estoy? Esta habitación no parece un hospital. Esta es ahora tu casa. ¿Un parto en casa? Creí que Dios me había reencarnado en la familia más rica del mundo. ¿Acaso no pueden permitirse la mejor atención médica del mundo? Ni siquiera veo ecógrafos ni sistemas de monitorización fetal. Son de la familia más rica del mundo, pero no hay máquinas presentes en esta sala. Entonces, vio algo extraño. El doctor que lo sostenía se iluminó repentinamente con una luz verde etérea. Estaba brillando. ¿Qué carajo? He detectado que el doctor utiliza magia examinadora. ¿Magia? ¿Hay magia en este mundo? En retrospectiva, Michael no debería sorprenderse. Dios sabía que le gustaban el anime y los libros de fantasía, así que definitivamente lo transportaría a un mundo mágico en lugar de uno normal. ¿Te gustaría aprender más sobre esta magia? Sí, claro. Analizando la magia. Teoría mágica adquirida. Ojos médicos. Elemento tierra y luz. Esta magia permite al usuario mirar a través del cuerpo de un objetivo y observarlo para detectar cualquier anormalidad o enfermedad. Michael vio las palabras aparecer en su visión, muy similar a lo que parecía un sistema en la mayoría de las series de anime y fantasía que vio en su antiguo mundo. Si soy como uno de esos MC que puede copiar cada habilidad, hechizo y poder que ve, entonces esta reencarnación podría ser mejor de lo que pensaba. Después de todo, la magia permitía comodidades que ni siquiera su antiguo mundo podía lograr. En su vida anterior, los humanos habrían necesitado una carretilla elevadora para levantar una roca pesada. Pero en este mundo, si los magos se parecían en algo a la serie que veía, podrían hacerlo con un simple hechizo. Lo mismo ocurre con un hechizo de agua. Podría haber solucionado el hambre en su antiguo mundo. ¡Qué bien! Podría tener una vida más cómoda en esta vida. Como ya era un niño rico, podía simplemente comprar mayordomos y magos a su disposición. No tenía que ir a la escuela ni trabajar para ganar dinero, y podía heredar todo lo que necesitaba de la familia más rica del mundo. Existe una gran posibilidad de que tus padres contraten un tutor privado para que aprendas tareas administrativas. Michael ignoró a Chad Juno. ¿Por qué necesitaría aprender cosas cuando su asistente personal de IA podía hacer todo el trabajo por él? El único problema es que no puedo ver mis series y animes favoritos. Y hablando de eso, ¿dónde está la tele? ¿Dónde está el aire acondicionado?
Y mientras miraba alrededor de la habitación, se dio cuenta de algo desalentador. En lugar de ver una habitación bien iluminada y sentir el aire fresco, frío y refrigerado girar alrededor de la habitación, Michael solo vio velas y lámparas de aceite pegadas a las paredes. No. Poco a poco, todo empezó a encajar. El parto en casa, la habitación insalubre, el atuendo regio de sus padres y la falta de una sola bombilla en la habitación finalmente le hicieron comprender la terrible situación en la que Dios lo había puesto. Se reencarnó en un mundo estancado en la época medieval. Puede que haya nacido en la familia más rica del mundo, pero incluso los reyes y las reinas vivían como campesinos en comparación con la gente normal del mundo moderno. Pero eso ni siquiera fue la peor parte. ¿Dónde están las luces mágicas? Si este mundo tenía magia, ¿por qué la gente no aprovechaba el hecho de que los magos podían invocar agua, fuego, aire y tierra de la nada? ¿Y qué es ese olor? Ese olor viene de las heces. ¿Heces? Un momento, ¿y los baños? No me digas. Existe una gran posibilidad de que este mundo no tenga tuberías. Michael no tuvo más remedio que gritar sus frustraciones por este mundo en el que Dios lo puso. No había nada cómodo en vivir en esta vida. Uaaah. Ver al bebé finalmente llorar hizo extremadamente felices a sus padres y al médico. Parecía un bebé muy sano. Capítulo 3 Recolección de maná. Han pasado algunos días desde su nacimiento y lo único que Michael hacía era permanecer acostado en su cuna todo el día. Por lo general, las novelas y el anime se saltan esta parte de la reencarnación o tienen un salto en el tiempo hasta cuando pueden moverse un poco más, pero Michael estaba experimentando cada segundo aburrido de su nueva vida mundana. La única forma de entretenimiento para mantenerlo ocupado eran los pájaros giratorios instalados encima de su cuna. Eso no fue suficiente. ¿Cómo está mi querido bebé? ¿Qué? ¿Por qué de repente puedo entender las palabras de mi madre? He recopilado suficientes datos para comprender rudimentariamente su idioma. Para su comodidad, he traducido automáticamente sus palabras a algo que pueda comprender directamente. Tener a Chad-Kun a su lado resultó ser una bendición. Si pudiera ser tan inteligente y ayudarlo a comprender el mundo más rápido, podría compensar el hecho de que Dios lo hubiera puesto en un mundo medieval. Lo mejor fue que ni siquiera le pidió a la IA que lo hiciera. Debió haber escuchado a todas las criadas y mayordomos hablando fuera de su habitación y decidió descifrar el idioma por su cuenta. ¿No es mi Michael tan lindo? Dime que es lindo, dijo su madre. Sí, señora. El joven amo es el chico más lindo que he visto en la historia, respondió la criada a su lado. Sorprendentemente, su nombre en este mundo también resultó ser Michael. No le disgustó la coincidencia. Ella se acercó a su cuna y le pellizcó las mejillas. ¡Ay! Gritó Michael. Señora, es posible que haya lastimado al niño. ¡Qué tonta soy! Es que mi bebé es tan lindo que no pude evitarlo. A Michael no le importaba la arrogancia de su madre. Después de todo, ella lo trajo al mundo. Durante los primeros días de su nacimiento, lo cuidó sin reservas. Podría haberlo confiado a sus múltiples criadas, pero se encargó de hacerlo personalmente. ¿Por qué no vienes a meditar conmigo? Quién sabe, quizás sea un genio con el elemento tierra como yo. Su madre lo sacó de la cuna y lo sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Ella lo puso sobre sus piernas y le hizo cosquillas en los costados. Mi querido Michael. Te enseñaré todo lo que hay que saber sobre magia cuando tengas la edad suficiente. HMPH. Tu padre dice que quiere contratar un tutor, pero eso no es necesario. Puedo enseñártelo todo yo solo. Una vez que estuvo lista, cerró los ojos. Sus sonrisas anteriores desaparecieron y fueron reemplazadas por una expresión solemne. De repente, vio aparecer alrededor de la habitación unas extrañas partículas de color verde musgo, cada una del tamaño de un grano de arena. Estas gotas de partículas flotantes giraban lentamente alrededor de su cuerpo antes de hundirse finalmente en su piel. ¿Qué está haciendo? ¿Qué son esas cosas? Esos son maná individuales del elemento tierra. Los está reuniendo alrededor de su cuerpo y almacenándolos en lo profundo de su abdomen. Michael reconoció esta técnica en el anime de fantasía. Si no se equivocaba, se trataba de un ejercicio o técnica para recolectar maná y usarlo posteriormente. Quedó hipnotizado por esta vista. Era lo mejor que había visto desde que reencarnó en este mundo. Su madre pasó una buena hora meditando sola, reuniendo todos los elementos de la tierra en su cuerpo. Al terminar, parecía un poco agotada. Ella se despidió de él y lo dejó en su cuna. Una vez que ella se fue, Michael todavía estaba conmocionado por haber visto a Maná en acción. ¿Puedo aprender a hacer eso? Análisis completo.
Teoría de la recolección mágica obtenida. ¿Te gustaría comenzar a recolectar maná? Por supuesto, Michael dijo que sí. Si pudiera volver a ver esas partículas encantadoras, se acabaría por completo su aburrimiento durante su etapa de bebé. Estaría logrando dos cosas a la vez. Aumentaría su fuerza y, al mismo tiempo, se divertiría pasando el día en su cuna, descargando teoría completa. De repente, Michael sintió una oleada de información aparecer en su cerebro. Sin siquiera pensarlo, cerró los ojos y comenzó a meditar tal como su madre recogía maná. No sabía cómo explicarlo. Era como un instinto. Era como si hubiera adquirido otro brazo cuya única función era recolectar maná. Poco a poco toda la habitación empezó a llenarse de partículas de diferentes colores. Había polvo brillante verde, azul, rojo y plateado flotando alrededor de la habitación. Si el verde es tierra, significa que el azul es agua, el rojo es fuego y el plateado es aire. Ese es el elemento básico en la mayoría de las fantasías. Así es. Los elementos disponibles en esta sala se componen de los 4 elementos principales. Michael cerró los ojos y se concentró en su cuerpo, creando una especie de huracán o tornado en su abdomen que absorbió todas las partículas de la habitación. Lentamente, cada maná elemental se hundió profundamente en su piel y se acumuló profundamente en su abdomen. Sintió que 4 diminutas piedritas se formaban en su cuerpo, cada una del mismo color que los 4 manás elementales. Automáticamente se ordenaron en sus respectivas piedras y continuaron creciendo hasta alcanzar un tamaño mayor. Si puedo absorber los 4, ¿significa que puedo utilizar todos los elementos naturales? Sí, es cierto. Sin embargo, puede que ese no sea el alcance de tus poderes. Hay razones para creer que hay otros elementos en este mundo que no están presentes actualmente en la habitación. También podrías ser compatible con ellos. Parecía que el dios no escatimó en sus poderes. Se convirtió en uno de los personajes principales del anime, capaz de dominar todos los elementos. Esto es bueno, pero es agotador. Jadeaba en busca de aire aunque solo habían pasado unos pocos segundos. Estoy cansado. Comienza la recolección automática de maná mientras duerme. Michael cerró los ojos y tomó una siesta, mientras las partículas de maná continuaban hundiéndose en su piel. Más tarde, su madre entró en la habitación y notó que había menos elementos de la tierra en la escena. Ella lo consideró nada más que una coincidencia, sin saber que había sido su hijo quien lo había vaciado. Capítulo 4 Lanzando un hechizo. Pasaron algunos meses más mientras Michael continuaba con sus deberes de bebé. No hacer nada más que dormir todo el día. La única razón por la que podía mantener la cordura era la recolección de maná. Cada día, recogía todos los elementos de maná que podía del entorno y reforzaba las piedras elementales de su cuerpo. Notó que, a medida que reunía más elementos, su sensibilidad a ellos se agudizaba. Ahora podía percibir la cantidad de maná en el aire y qué elementos lo componían. Ese no fue el único beneficio de acumular maná en su cuerpo. De alguna manera, le permitió fortalecer su cuerpo de bebé lo suficiente como para casi ponerse de pie. Claro, solo practicaba esto cuando estaba solo. Lo cual, por cierto, no era tan largo como él quería. Si no estuviera acunándolo en brazos de su madre, probablemente alguna de las criadas se burlaría de él. De alguna manera, le tomaron mucho cariño, mostrándole todo lo que había que ver en la mansión, mientras le pellizcaban las mejillas. Parecía que Dios lo había bendecido con rasgos lindos y atractivos. Sufría de éxito, como dicen. Y por extraño que pareciera, pasó mucho tiempo, alrededor de 2 meses, antes de que Michael se enterara de los nombres de su madre y su padre. Esto se debía a que su madre insistía en que la llamara mami. Mientras tanto, su padre siempre estaba fuera de casa. Por lo que entendía de sus pequeñas discusiones, estaba ocupado con un asunto que lo obligaba a salir de casa casi todas las noches. A ella no le gustaba mucho y siempre se quejaba con él. Algo sobre las tierras secas o algo así. Pero después de escuchar atentamente los chismes de la criada, pudo descubrir que su madre se llamaba Lilia mientras que su padre se llamaba Barbs. En cuanto a él, su nombre completo era Michael von Vanderbilt. Los Vanderbilt eran la familia más rica e influyente del mundo, al menos eso decía Dios. No había salido de casa, así que no podía comparar su vida actual con la del mundo exterior. Pero por muy ricos que fueran, ni siquiera podían permitirse un solo aparato de aire acondicionado. Solo contaba con que su familia le debía una cuantiosa herencia. Podría usar ese dinero para hacer su vida más fácil y cómoda mientras viviera. Eso tendría que esperar hasta que fuera mayor. Por ahora, continuó con su vida diaria de bebé.
Michael pronto cumplió 1 año, lo que se convirtió en un acontecimiento muy importante en la familia Vanderbilt. Su madre inmediatamente ordenó que se hiciera un pequeño local cerca de la casa donde pudieran celebrar su cumpleaños. Esta fue quizás la primera pista que tuvo Michael sobre lo increíblemente rica que era su familia. Ese pequeño local que su madre le había construido era tan grande como un estadio de fútbol. Tenían que ir en carruaje solo para ir de un extremo a otro. Y eso no era lo peor. En realidad, no estaba satisfecha con lo pequeño que era. Sus palabras exactas fueron: "Lo siento, cariño. Me aseguraré de hacer uno más grande el año que viene. Es absurdo lo poco que gastamos para tu primer cumpleaños, pero tenemos muy poco tiempo por ahora. No te preocupes, ya tenía el siguiente lugar preparado con antelación. Solo la mano de obra necesaria para construir este pequeño lugar excedía con creces lo que Michael podía contar. Como en este mundo no había excavadoras ni bulldozers, todo se hacía a mano. Vio a los magos lanzando hechizos para derribar árboles y aplastar rocas. Debía haber más de 10.000 de ellos trabajando todos los días para construir el lugar para su primer cumpleaños. Teoría mágica adquirida. 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 Lo mejor de todo esto fue que pudo presenciar de primera mano cómo los magos lanzaban hechizos. Con su sensibilidad al maná elemental, pudo ver cómo absorbían y expulsaban el maná de sus cuerpos para crear sus hechizos. Si uno quería crear una ráfaga de viento que derribara árboles, entonces el maná del aire debía fluir desde el abdomen hasta las manos, y luego transformarse en magia en el momento en que lo liberaban al mundo. Y gracias a Chadjuno, pudo encontrar la teoría detrás de esos hechizos, lo que le permitió usar el hechizo él mismo. Por supuesto, solo necesitaba reunir suficiente maná para hacerlo. Una vez que regresó a su cuna, Michael no perdió tiempo para probar los hechizos. Tornado. Elemento aire. Esta magia permite al usuario invocar un enorme tornado que absorbe todo a su paso. Michael intentó lanzar este hechizo pero descubrió que no tenía suficiente maná para hacerlo. La mayoría de los hechizos que aprendió de los trabajadores eran de 2 o más, lo que parecía estar fuera de su alcance por ahora. Afortunadamente, había 4 hechizos que solo tenían una calificación de 1 estrella. Bola de agua. Elemento agua. Esta magia permite al usuario crear una esfera de agua. Ascua. Elemento fuego. Esta magia permite al usuario crear un pequeño fuego desde la punta de un dedo. Lanzamiento de piedras. Elemento tierra. Esta magia permite al usuario manipular pequeñas rocas y lanzarlas hacia afuera. Soplo de viento. Elemento aire. Esta magia permite al usuario crear una ráfaga de viento en la dirección objetivo. Michael cerró los ojos y se concentró, permitiendo que las partículas elementales fluyeran desde su abdomen hasta la punta de sus manos. Primero, un globo de agua se manifestó en la parte superior de su mano izquierda. Era tan pequeño como sus diminutos puños, pero era prueba suficiente de que realmente podía lanzar hechizos mientras era un bebé. Él no quería detenerse allí. Lanzó otro hechizo y una pequeña roca se manifestó junto al pequeño globo de agua. Luego levantó el dedo, creando un pequeño fuego del tamaño de la llama de una vela. Estos 3 elementos flotaban en el aire. Y con el hechizo final, Michael creó una ráfaga de viento que arrojó las 3 manifestaciones elementales hacia la pared. Capítulo 5. Conmoción. Finalmente llegó la celebración del primer cumpleaños de Michael. Los días pasaron súper rápido, todo por un pequeño incidente que ocurrió en su cuna. De alguna manera, había quemaduras y marcas de agua en la pared. Eran diminutas, pero suficientes para alarmar a toda la casa. Pronto descubrieron que contenía rastros de magia, lo que significaba que alguien había lanzado un hechizo en la habitación del joven amo. Aunque fue un incidente menor, su madre actuó como si Michael hubiera sido objeto de un asesinato fallido. El personal doméstico se duplicó, la seguridad se triplicó y Michael se vio obligado a dormir en la habitación de su madre por el momento. Michael pensó que fue una reacción exagerada, pero las criadas le dijeron que ese pequeño incidente era el tema de conversación de toda la nación. Los investigadores de magia descubrieron rápidamente que el hechizo provenía de una sola persona y fue lanzado al mismo tiempo. No es gran cosa, pensó Michael. Pero luego descubrió que tener múltiples manás elementales se consideraba extremadamente raro. Tener 2 elementos te llevaría a la categoría de genio, mientras que tener 3 elementos podría considerarse un talento trascendente. Pero tener los 4 elementos... Eso era lo que decían las leyendas. De alguna manera, este genio único se coló en el hijo menor de la familia Vanderbilt, y lanzó 4 hechizos inofensivos de 1 estrella.
No tenía sentido. Fue entonces cuando Michael decidió ser un poco más cuidadoso con sus hechizos. ¿Quién sabía cómo reaccionarían cuando revelara que él fue quien lanzó esos hechizos, todo mientras era un bebé? Pronto, la fanfarria se apagó. Como no se robaron nada ni nadie resultó herido, las autoridades lo atribuyeron a algún extraño fenómeno natural. Pero, por supuesto, su madre no pudo evitar alardear ante sus amigos de lo bendecido que estaba su hijo. Fue muy interesante ver lo rápido que cambió. En un momento, estaba muy preocupada, pero en cuanto los investigadores le dijeron que era un fenómeno natural, sonrió y habló de cómo Dios personalmente había bendecido a Michael con talento. Michael decidió decirle la verdad cuando fuera mayor. Técnicamente, tiene razón. Dios te bendijo con esta vida y todos tus poderes. Sí, pero ella no tenía por qué saberlo. Ahora, presumirá de ello en cualquier oportunidad que tenga. Por ejemplo, durante la celebración del cumpleaños de Michael, saludó a todos los invitados de alto perfil y se los presentó personalmente. Era como un disco rayado, diciendo las mismas palabras de elogio sobre Michael a los invitados. Afortunadamente, su padre la detuvo antes de que Michael se enojara demasiado. Si no hubiera causado un alboroto, Michael se habría bajado del cochecito y se habría ido de la fiesta. Pero como tenía que comportarse como un bebé, tuvo que quedarse quieto en el cochecito, sin mirar nada más que la cara presumida de su madre. Mientras tanto, decidió reunir más maná. Se aseguró de recolectar la menor cantidad de maná posible para no despertar sospechas. Pronto se cansó y se fue a dormir. Pero cuando estaba a punto de quedarse dormido, le pareció haber oído una pequeña conversación peculiar de sus padres y algunos invitados. Tengo que reconocerlo, Vanderbilt. Eres un hijo muy guapo, dijo un anciano. Todo gracias a mis genes, claro. Aunque supongo que mi marido le transmitió algunas de sus buenas cualidades, respondió su madre. Sí. Debo admitir que envidio tu linaje. ¿Qué te parece si organizamos algo que beneficie a ambas familias? Como sabes, mi hija acaba de nacer. Estoy escuchando, dijo su madre. Pasó el tiempo y Michael ya tenía 5 años. Se miró al espejo y vio a un joven apuesto. Tenía el cabello dorado de su madre y la mandíbula afilada de su padre. Levantó la mano y lanzó un hechizo, creando una gota de agua más grande que su cabeza. La cantidad de maná elemental en su cuerpo se había transformado a pasos agigantados. Incluso podía llenar el agua de su bañera con un solo hechizo, lo cual era sorprendente, ya que ese era el nivel de agua que veía crear a esos magos. A los 5 años, podía lanzar un hechizo como lo haría un adulto de 25 años. Pero quizás lo mejor era su control. En lugar de ser simplemente una gota de agua, podía estirarse, tocarla y cambiar de forma según su voluntad. Si quisiera, incluso podría ordenar al agua que lo lavara en tan solo un segundo. Pero por supuesto, eso despertaría sospechas. Joven amo, voy al baño. Dijo Beretta mientras llevaba un gran cubo de agua en la mano. Ella era una de las sirvientas de Michael, y la encargada de ayudarlo a bañarse. Si Michael usara su hechizo mágico para lavarse, Beretta lo consideraría sospechoso de inmediato, pues aún no había agua en la bañera. Llevaba el primer cubo en ese momento. Jajaja, esto es muy inconveniente, dijo Michael decepcionado. Cada vez que necesitaba lavarse, Beretta llenaba un cubo de agua y llenaba lentamente su bañera. Tenía que ir hasta el pozo del patio trasero unas 5 veces para llenarla. Esto es lo que odio de la época medieval. Daba por sentados los grifos que tenía en mi antiguo mundo. Ojalá tuviera eso aquí. Si supiera cómo funciona, lo construiría yo mismo. Michael no era bueno estudiando, por lo que ni siquiera sabía que los grifos modernos funcionaban. ¿Quieres aprender cómo funciona un grifo? La oportuna sugerencia de ChatGPT sorprendió a Michael. ¿Puedes hacer eso? Su asistente personal de inteligencia artificial no perdió el tiempo y descargó la información directamente en su mente, dándole una idea mecánica de cómo funcionaban los grifos. Puedo construirlo. ¿Quieres una instrucción paso a paso sobre cómo construir un grifo?